Bueno, en estas últimas horas, la Dirección de Estadísticas Agropecuarias del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca emitió los resultados de la encuesta agrícola primavera 2023, dando un poco, pasando raya a lo que dejó la campaña de cultivos de verano desde el punto de vista de área y rendimientos y intención de siembra en cuanto a esta campaña de verano. Vamos a recibir, si les parece, en la comunicación al ingeniero agrónomo Pablo Couto, coordinador de la DIEA del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Couto, ¿cómo anda? Bienvenido. Gracias por el tiempo. Tal vez si le parece comenzar un poco comentando lo que dejó esta encuesta desde el punto de vista de la campaña de invierno, repasar un poco los datos que allí surgen en trigo, cebada, avena y colza. ¿Qué nos comenta? ¿Qué tal? Buen día. Buen día, muchas gracias por la comunicación. Bueno, destacar en la campaña de invierno los principal serían los rendimientos récord que tuvimos en trigo y prácticamente en cebada, un poquito menos, pero con muy buen desempeño en rendimiento. Luego, esto hace que en el trigo lleguemos a 5.040 kilos por hectárea de rendimiento, y en cebada en el torno de los 4.800 kilos promedio nacional. Esto es algo como acaba de aclarar que hemos relevado chacras por encima de los 6.000 kilos, ¿no? Un muy buen desempeño en los cultivos de invierno. Esto trajo aparejado una producción también histórica, récord histórico de 1.344.000 toneladas en trigo y casi 1.000.000 en cebada. A destacar también en el tema de la cebada, se consultó a los informantes el tema de la calidad, el tema de lo que fue aceptado por cervecería y lo que fue con destino forrajero, porque no cumplió la calidad. En el comunicado de prensa pueden ver ahí los números, y aproximadamente el 75% de la producción fue para cervecería, y un 25% finalmente, al no cumplir la calidad necesaria, fue con destino forrajero. Uh-huh. Esos serían los dos cultivos principales del invierno, y luego la colza, que venía en aumento en los últimos años con un crecimiento muy grande. Se notó una caída del área, aunque los rendimientos están dentro de los valores, poco por debajo, pero dentro de los valores aceptables. Fue una campaña bastante complicada, con problemas de helada. Inicialmente incluso se iba a sembrar más cantidad, se sembró más cantidad y tuvieron problemas con las heladas, varios problemas que tuvo el cultivo, además de los conocidos ya caída de precios, ¿no?, de cultivo, que también hace que se retraiga un poco el área sembrada. Uh-huh. Estas áreas, bueno, lo mirábamos, el área que ustedes están, en el caso del trigo, allí Uh-huh. estimando a través de esta encuesta, es de 267.000 hectáreas, marca una baja significativa respecto a la campaña anterior, hablan de casi un 12%. En el resto de los cultivos, ¿de qué movimientos estamos hablando respecto a campañas anteriores? Bueno, en el trigo, nosotros, si analizamos correctamente la encuesta, el dato estaría en el intervalo de confianza, que es lo que da una encuesta probabilística. Tenemos que ver que el dato va desde los 227.000 hectáreas hasta las 307.000 hectáreas. El valor estimado puntual es de 267.000, como tú decías, pero la encuesta no nos da un valor puntual como resultado, sino un intervalo de confianza en el cual el valor puede estar. Por lo tanto, el valor máximo del intervalo, o sea, el trigo, podríamos estar hablando de una siembra de más de 300.000 hectáreas. Por lo tanto, no hay grandes diferencias con el año anterior. Uh-huh. Entonces, hay que interpretar bien lo que son los intervalos de O sea, la confianza. encuesta allí lo que muestra en el caso del trigo es que puede estar entre 266.000 y 307.000. En realidad, entre 226.000 Exactamente. y 307.000, digamos. En ese intervalo, en alguno de esos números, estaría el área real. Estaría exactamente. Es muy difícil con el tema de encuestas llegar a un dato exacto, preciso
Pero bueno, tenemos una idea aproximada y nosotros nos manejamos en cuanto a la producción, el cálculo de la producción y el valor que tenemos que publicar un dato, y bueno, quedó en 267.000, que yo no veo que sea una gran diferencia con años anteriores. Incluso, y acompañado con el muy buen rendimiento, estamos con un nivel de producción con ese dato puntual por encima de los valores históricos. Ujú. Sumado a ese rendimiento histórico que estuvieron estimando. Exactamente, estamos hablando de 5.040 kilos de promedio, ¿no? Entonces, yo diría que muy buen comportamiento. Esto va asociado a las mejoras genéticas, a las mejoras de manejo por parte de los productores, y a condiciones climáticas que acompañaron, en cierta forma, al trigo y la cebada, digamos que una buena zafra de invierno, ¿no? Ujú. La carinata, ustedes la suman así con la colza, pero ¿en qué números anduvo aproximadamente? La carinata se ha mantenido yo no tengo ahora el dato individual de la carinata, pero es un cultivo que se ha quedado, que esperábamos un mayor crecimiento con impulso de la empresa que lo promovía, pero nosotros por un tema de secreto estadístico no podemos dar el dato individual, porque prácticamente estaríamos diciendo lo que planta esa empresa y eso iría contra el secreto estadístico. Entonces, al ser básicas las dos, las ponemos juntas y lo publicamos juntos el dato. El tema con la carinata, que hubo un impulso al principio, hace unos años, pero vemos cada año que está ahí siempre en valores que no tan significativos como fue el tema de la colza, que la colza sí se despegó, ¿no? Se ha quedado en valores en áreas relativamente pequeñas en comparación con la colza. Bien. Ingeniero, y después si nos pasamos a campaña de invierno, bueno, esta encuesta también tiene allí un análisis sobre la intención de siembra. ¿Qué números surgen en este sentido? Bueno, acá en cuanto a la intención de siembra, primero que hay que aclarar es que estos datos es la intención, es un dato que se estima en base a lo que van diciendo los informantes. Vemos un dato de soja bastante bueno, que está entre el 1.000.000 y el 1.200.000, 220.000 hectáreas, que es un dato bueno de área sembrada de soja. Luego un aumento en el maíz, que si vemos los intervalos de confianza, podría llegar hasta 254.000 hectáreas, que implica un crecimiento que en las últimas zafras del cultivo. Y finalmente hay un dato de sorgo que llegaría a las 15.000 hectáreas. Ese dato lo vamos a confirmar en la próxima encuesta de invierno, porque vemos que es un poco bajo de acuerdo a las nuevas aperturas de mercado, en el mercado chino, de la colocación de sorgo. Posiblemente a impulsos de ese nuevo mercado que se abrió, haya nuevos actores que estén plantando sorgo, que quizás la encuesta no los detectó en esta primera instancia. Así que en la encuesta de invierno, que es donde definimos en definitiva las áreas de estos cultivos de verano, vamos a ver si se ajusta un poco más a la realidad, porque yo considero que puede ser que la encuesta ahí haya fallado en detectar esos nuevos productores que pueden haber plantado con este fin, ¿no? Pero bueno, eso lo actualizaremos en la encuesta de invierno. Hablando de sorgo puntualmente. De sorgo, sí, de sorgo. Principalmente en los valores de soja y de maíz, considero que son valores bastante buenos, porque denotan más o menos lo que era el comportamiento que estaba teniendo el sector, un aumento en la siembra de maíz, también en la soja, y ya te digo, en el tema del sorgo, quizás haya nuevos actores que están con siembras en base con el destino que te digo nuevo de mercados a China, y es posible que hayan aparecido nuevos actores, incluso en zonas no tradicionales de cultivo de la zona, digamos, núcleo agrícola, que nosotros es donde estamos más enfocados, ya que el sorgo, al requerir tener menos exigencias
en tema suelo, Más quizás para puede haber aparecido. el este, noreste del país, de repente, por ejemplo. Exactamente, es posible que en esa zona se nos pueda haber escapado algún nuevo actor que si no tenemos alguna información accesoria, cuando aparecen y plantan de golpe a veces es difícil de identificar. Como ya lo tenemos, vemos que este valor puede cambiar en el invierno, está aclarado ahí en la encuesta que el área definitiva de cultivos de verano va a salir en la próxima encuesta de invierno 2024. Bien, ingeniero, y en cuanto a la soja puntualmente, estábamos mirando por allí el intervalo superior que se va a 1.220.000 hectáreas, o sea, el promedio que ustedes, la estimación puntual es de 1.064.000, marcando ese crecimiento en el eje del 4 o 5% respecto a la campaña anterior, pero claro, si miramos el intervalo superior, podría ser incluso más el crecimiento. Exactamente. Eso es lo que hablábamos hoy de lo que son los intervalos de confianza de las encuestas probabilísticas. El dato puntual que utilizamos para las comparaciones con años anteriores muestra un incremento del 5,3%, pero es posible que el dato nos caiga más cerca del 1.200.000 hectáreas, entonces estaríamos hablando de un incremento más importante. Estos datos, ya les digo, en la próxima encuesta de invierno los vamos a confirmar o ajustar en caso de que haya modificaciones, porque en el momento de realizar la encuesta puede ser que algunos de estos cultivos todavía estaban en intención y no estaban terminadas las siembras, posiblemente. Bien. Ingeniero agrónomo Pablo Couto, coordinador de la Dirección de Estadísticas Agropecuarias del Ministerio, muchas gracias por el tiempo. Bueno, muchas gracias y a las órdenes como siempre.